¡Holi! Soy Redita. Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a descubrir nuevas historias. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! La mejor venganza es una vida feliz y que tu ex infiel te pague la manutención. Coge una taza de café o té, porque esta es una historia larga. Me disculpo, pero espero que valga la pena leerla. Mi venganza comenzó al descubrir la infidelidad de mi esposa, llamémosla Kerry. Después de 14 años de matrimonio y 3 hijos, vi aparecer un texto en su teléfono de trabajo, durante solo unos segundos, que cambiaría mi vida para siempre. Era un mensaje con contenido sexual y que no tenía por qué estar en el teléfono del trabajo de nadie. Estaba en la pantalla de bloqueo y el nombre del remitente era visible, llamémosle Perry. Antecedentes. Me casé con Kerry cuando yo tenía 25 años y ella 22. Yo era profesor de secundaria en ese momento, y ella era enfermera. Después de tener nuestro primer hijo, Kerry se convirtió en una madre que se quedó en casa. El dinero era escaso, así que asumí un papel de administrador en mi departamento y entrené 2 deportes para obtener los estipendios. Lo conseguimos y después de unos cuantos aumentos del sueldo anuales, dejé de entrenar y aproveché un programa para obtener una credencial administrativa. Una vez que di el salto a la administración, nuestro último hijo estaba listo para el preescolar y Kerry decidió que quería volver a trabajar. Siempre hay trabajos de enfermería disponibles, pero no siempre son los mejores puestos. Kerry tuvo que empezar desde abajo, trabajando junto a enfermeras mucho más jóvenes que ella y que podían hacer turnos dobles consecutivos que le pasaran factura. Cuando preguntó a su supervisora por otros puestos, le dijeron que sin una licenciatura no iba a ascender. En ese momento Kerry solo tenía el ADN de 2 años. Le dije que entre el preescolar, las actividades recreativas extraescolares y mi madre jubilada, que siempre estaría dispuesta a recoger a los niños del colegio y vigilarlos, la apoyaría para que obtuviera el título de licenciada. Le costó 3 años, pero al final consiguió la licenciatura y fue ascendida a un puesto mejor en el hospital. Las cosas fueron bien durante un tiempo, teníamos mucho dinero, así que finalmente nos mudamos a nuestra propia McMansión. Compramos coches nuevos, etc. Pasé de la administración de la escuela a la del distrito, así que tenía más tiempo para pasar con Kerry y los niños. Ella tenía un horario más predecible e incluso con mis largas horas de trabajo, este cambio nos permitió finalmente tomar vacaciones a todos los lugares que habíamos puesto en una lista durante nuestra luna de miel. Ella guardó esa lista en nuestro álbum de bodas. En algún momento, años después, me di cuenta de que llevaba 2 teléfonos consigo. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que era un teléfono proporcionado por el hospital. No cuestioné su explicación porque mi distrito también me había dado la opción de un teléfono o de un estipendio por teléfono, que acepté en su lugar. De nuevo pasaron los meses y pensé que éramos una familia feliz y perfecta. Yo cargaba mi trabajo en el estudio mientras ella cargaba los suyos en la habitación de invitados, que hacía las veces de sala de ordenadores para poder vigilar a los niños mientras navegaban por internet. Estaba actualizando el software en el ordenador cuando vi una luz alrededor de su teléfono de trabajo. Tenía la costumbre de poner siempre sus teléfonos boca abajo cuando los cargaba. Por curiosidad, me acerqué al teléfono y le di la vuelta. En la pantalla de bloqueo había aparecido un mensaje en el que se le preguntaba cuánto le gustaría ser complacida oralmente de nuevo, pero en un lenguaje mucho más gráfico. También vi que lo había enviado Perry. El mundo se detuvo a mi alrededor. Me quedé paralizado. Lo primero que pensé fue, ¿qué demonios ha sido eso? ¿Es su teléfono de trabajo? Este tipo de mensaje hace que despidan a la gente. Entonces me di cuenta. ¿Estaba Kerry teniendo una aventura? Es increíble cómo funciona el cerebro. De repente empecé a recordar un montón de cosas que Kerry había hecho y que me parecían raras, pero que yo mismo había descartado o había aceptado inmediatamente su explicación. Siempre salía de la habitación para responder a una llamada o devolver un mensaje de texto, y afirmaba que violaría la IPA si la escuchaba hablar de un paciente. Lo acepté porque la educación tiene leyes de privacidad similares con el respecto a los estudiantes. A veces llegaba a casa con un leve olor a colonia en su ropa y afirmaba que era por ayudar a trasladar a los pacientes varones. Una vez más lo acepté a pies juntillas, pero siempre me resultaba extraño que pareciera el mismo olor a colonia. Una vez abierta la proverbial puerta del granero, empecé a ver muchas cosas que antes se me habían pasado por alto. Nuestra vida amorosa en el dormitorio se había enfriado considerablemente, a lo que no ayudaba que ella tuviera que salir de casa a horas extrañas para sustituir a otras enfermeras que se ponían enfermas. También recordé dónde había visto antes el nombre de Perry, y una llamada al hospital me confirmó que era médico allí. Durante la semana siguiente, más o menos, anduve aturdido tratando de encajar todas las piezas. Uno de nuestros hijos se había dejado un libro en el coche de Kerry, así que fue una excusa para visitar al hospital. Kerry me había dicho que las visitas personales estaban mal vistas. Mi hijo subió a buscar la llave del coche de Kerry. Yo había olvidado la llave de su coche en casa. Hablé con una enfermera en el vestíbulo y bromeé sobre cómo los teléfonos del trabajo parecen una bendición, pero lo único que hacen es ponerte de guardia las 24 horas del día. Esto llevó a que me dijera que el hospital era demasiado barato para dar teléfonos móviles a las enfermeras, por lo que solo los tenían los ejecutivos de alto nivel, entre los que no se encontraba Kerry.
Con casi todo confirmado, al día siguiente me tomé un tiempo libre personal para hablar con un abogado de divorcios. Las noticias que me dieron fueron horribles. Vivíamos en un estado de bienes gananciales con divorcio sin culpa. Yo ganaba más dinero que Kerry. Ella había sido la principal responsable de los niños y llevábamos más de 10 años casados. Básicamente, si solicitaba el divorcio, estaría jodido. Perdería la casa, pagaría la pensión alimenticia, ella se quedaría con una gran parte de mi jubilación y yo pagaría la manutención de los niños durante la siguiente década, a menos que tuviera la suerte de que me concedieran la custodia compartida. Lo peor que me dijo fue que no importaba que me engañara. Eso no importaba, estaba destrozado. Solo había una persona en la que podía confiar este tipo de información. Era una compañera profesora que también había dado el salto a la administración, pero estaba atrapada en un centro escolar. Llamémosla Anne. Anne se había casado a los 19 años, pero su matrimonio se anuló cuando él le dejó embarazada a otra mujer. Desde entonces se había centrado en su carrera y habíamos descubierto que éramos almas gemelas en muchos aspectos relacionados con la educación. Hablé con Anne. Me dijo algo que cambió toda mi mentalidad. Si no te gusta la mano que te ha tocado, cambia la baraja. Me di cuenta de que tenía dos problemas. Yo ganaba más dinero que Kerry y ella tenía más tiempo que yo para ocuparse de los niños. El segundo problema era en realidad bastante fácil. En todas las oficinas del distrito hay trabajos que son vías rápidas para llegar a puestos más altos y hay trabajos que los administradores sufren, como el servicio de MES o KP en el ejército. Uno de estos puestos reguladores sin salida estaba abierto de nuevo. Los administradores ambiciosos se van después de un par de años cuando se abre un puesto mejor. Me senté con el superintendente de nuestro distrito y le pedí que me trasladara a ese puesto. Al principio se escandalizó, pero le dije que era mi momento de hacer algo por el equipo y que llenaría un hueco de mi experiencia como administrador. Estuvo de acuerdo. En realidad, solo se trataba de hacer números sin interacción con el personal o los estudiantes, así que podía establecer mi horario, incluso llevarme un portátil a casa y trabajar allí. Con mi nuevo tiempo libre, empecé a llevar a los niños a la escuela, a recogerlos de la escuela, sin dejarlos en el recreo después de la escuela o que mi padre los cuidara, y a llevarlos a casa. Les ayudaba con los deberes, les hacía la cena, etc. Aunque el objetivo final era convertirme en su cuidador principal, no puedo explicar lo mucho que disfruté tomando un papel más activo en su vida diaria. Mi sueldo no se había reducido, así que tenía que encontrar una manera de que Kerry ganara mucho más dinero del que ganaba en su actual puesto de enfermera. Recordé que Kerry se enfadó después de obtener su BSN y un supervisor le dijo: en el futuro los títulos de grado no valdrán nada y todo el mundo necesitará al menos un máster. Kerry había trabajado mucho para obtener su BSN y el comentario de ese supervisor echó por tierra su duro trabajo. La convencí para que empezara su programa de MSN. Le dije que, como tenía un horario de trabajo mucho más flexible, seguiría cuidando de los niños. Al principio se mostró reacia, pero luego le dije: podrías tener todas las tardes libres para estudiar o ir a clase o lo que quieras hacer. Vi que sus ojos se iluminaron inmediatamente, probablemente pensando que podría pasar más tiempo con Perry. Para asegurarme de que terminara sus cursos de MSN, le pagué la matrícula y las tasas directamente a su universidad. Le iba a llevar entre 2 y 3 años terminar. Esos años fueron duros a veces. Me daba cuenta cada vez que se iba o volvía de ver a Perry. Había una emoción o una sensación de satisfacción en sus ojos que no existía cuando estaba haciendo sus tareas. Tenía que sonreír o fingir que no me daba cuenta. A veces se me cortaba el genio y me veía envuelto en discusiones por tonterías. Un par de veces estuve a punto de echar a perder toda la farsa teniendo que morderme la lengua y disculparme en lugar de gritarle los insultos que se merecía. Anne siguió siendo mi confidente durante todo esto. Yo la había recomendado para mi anterior puesto de trabajo, por la vía rápida, y ella se unió a mí en la oficina del distrito. Anne estaba cualificada, era trabajadora y ambiciosa, y solo necesitaba poner el pie en la puerta para impresionar a los superiores. Incluso recibí algunas palmaditas de la espalda por recomendarla después de que impresionara a todos. Anne y yo empezamos nuestra propia aventura. No se trataba de un romance apasionado de sangre caliente, sino de dos amigos que se daban lo que necesitaban. Sin Anne, no habría podido mantener la farsa de ser el cornudo inconsciente. Pero cuando Kerry volvía a casa sonriendo después de pasar tiempo con Perry, yo era capaz de soportarlo, devolviendo la sonrisa porque tenía mi propio amante. Al cabo de 3 años y medio, Kerry terminó su licenciatura y fue ascendida en su hospital. Su salario subió considerablemente y ahora era más alto que el mío. Cuando los niños y yo le preparamos una cena de felicitación, le hice una broma sobre que ella era el sostén de la familia, y ella se rió, contestando que ahora debería ser un padre que se queda en casa. Un mes después, volví a ver a la abogada, que no se acordaba de mí al principio, y le dije que la situación económica había cambiado drásticamente. Con estos nuevos datos, redactó la petición y la presentó. Cuando los niños estaban con mi madre, hice que Kerry recibiera la notificación. El ayudante del sheriff llamó a nuestra puerta y le dejé entrar, señalando a mi mujer. Le preguntó su nombre y le entregó una copia de la petición de divorcio. Con el ayudante de sheriff allí, le dije a Kerry que lo sabía todo sobre su aventura con Perry, pero no le dije desde cuándo lo sabía. Le dije que fuera feliz con su amante médico. Me gritó, intentó mentir y cometió el error de abalanzarse sobre mí.
El ayudante del sheriff la detuvo y le advirtió que las mujeres también van a la cárcel por violencia doméstica ahora. Le sugirió que hiciera una maleta para quedarse en otro lugar. Kerry se fue después de que le prometiera que no les contaría a los niños su aventura. No se lo dije a los niños, pero se lo conté a mi madre, que se lo contó a mi hermana, que se lo contó a sus hijos, que se lo contaron a sus primos, mis hijos. Tardaron unos días, pero al final los niños supieron que papá se divorciaba de mamá porque tenía novio. Al final, el tribunal concedió el divorcio, dándome la custodia principal de nuestros hijos, porque yo era su cuidador principal. Me quedé con la casa, con la promesa de que refinanciaría para comprar la mitad de Kerry. Se le ordenó que pagara la manutención de los hijos y utilicé ese hecho para negociar con ella que renunciara a cualquier derecho a mi jubilación si la compraba. Pude refinanciar mi casa, era la época en la que los bancos daban dinero a todo el mundo para comprar o refinanciar una hipoteca. Y con un poco de dinero prestado por mis padres, compré la participación de Kerry en los bienes gananciales de la casa y en mi jubilación. El día que firmó todo el papeleo con mi abogado poniendo fin a cualquier posible obligación financiera con ella fue el más feliz que he tenido. Sentí que por fin podía respirar. Lo celebré con Anne, que había sido mi roca durante todo esto. No me avergüenza decir que a lo largo de los 2 años he llorado muchas veces en sus brazos. Anne y yo acabaríamos casándonos. A ella la ascendieron a un puesto más alto y a mí me convencieron para que volviera a ocupar mi anterior puesto en el distrito cuando mi hijo menor llegó al instituto. Kerry y yo nos llevamos bien después del divorcio, llevamos a los niños a terapia familiar y resolvimos lo de la copaternidad. Durante los pocos meses ella recibió una paliza de los niños sobre por qué necesitaba un novio cuando papá estaba allí todo el tiempo. Entre los niños y el terapeuta que le echaba la bronca no tuve que decir nada. Kerry perdió mucho tiempo con los niños debido a su horario de trabajo, ahora legítimamente ocupado, y me sentí mal porque mis hijos perdían tiempo con su madre, así que les animé a hablar con ella por teléfono en su lugar. Cuando Kerry se enteró de que le había propuesto matrimonio a Anne, me felicitó. Le dije que estaba bien que ella también se casara con Perry. Se puso triste. Me dijo que Perry había empezado a salir con otra mujer, una enfermera más joven del hospital, porque con su nuevo puesto no tenía tiempo para él y cuando se juntaban ya no era divertido. Mi ex esposa, la mujer que me había engañado y destruido nuestro matrimonio, buscaba mi simpatía. Yo no tenía nada que dar. Lo que tenía eran años de ira y frustración, años de saber que otro hombre se acostaba con mi mujer, había perdido peso por no poder comer, había sufrido hipertensión y había tenido que confesar a mi médico porque no era el estrés de mi trabajo. Tuve que escuchar a mi dentista quejarse de cómo rechinaba los dientes y oírle decir que necesitaría implantes dentales si seguía así. Hubo momentos en los que tuve que intimar con Kerry para mantener la farsa, afortunadamente con poca frecuencia. Solo para mentir que quería usar preservativos para recordar cómo solíamos tener sexo cuando éramos novios, o porque podría tener una infección de vejiga y luego ir a hacerme una prueba de ETS, de todos modos y esperar los resultados antes de volver a Anne. Pero al final todo valió la pena. Claro, Kerry recibió un gran pago cuando le compré la casa y mi jubilación, que me devolvía a través de la manutención de los hijos. Pero perdió todo lo demás. Sus hijos solo la veían cada 2 fines de semana y pasaban un par de vacaciones con ella. Perry la dejó, y de todos modos no era un buen repartido, ya que se había divorciado 2 veces, tenía 5 hijos y pagaba la pensión alimenticia y la manutención de los hijos a manos llenas. Yo me quedé con mis hijos, mi casa, mis ingresos, mi jubilación, tengo a Anne y soy realmente feliz. Todo ello en un estado de bienes gananciales con divorcio sin culpa. Si eso no es provenganza, entonces no sé qué es. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, suscríbete y dale al like y déjame un comentario. Y si quieres que tu historia aparezca en el canal, en la descripción de este vídeo encontrarás un mail donde puedes enviarla y aparecerá en algún futuro vídeo.